Dos de los libros que más profundamente han impactado al mundo evangélico en años recientes han sido Una vida con propósito y Una iglesia con propósito del pastor Rick Warren. Dos obras que han sido traducidas a decenas de idiomas y que han vendido millones de copias. Rick Warren fue catalogado en el año 2005 como uno de los 25 evangélicos más influyentes del evangelicalismo norteamericano. Y en ese mismo año la revista Time le colocó entre las 100 personas más influyentes del mundo. Eso quiere decir que su teología y práctica ministerial han sido ampliamente difundidas en el mundo entero, influenciando seguramente a cientos de miles que han abrazado sus enseñanzas. Ahora, en esta tarde no es mi intención hacer una evaluación doctrinal de las enseñanzas y de la filosofía ministerial de Rick Warren, pero sí quiero hacer alusión a algunas declaraciones suyas tocante al uso de la música en la iglesia, las cuales sospecho que representan la mentalidad de muchos evangélicos al día de hoy. En su libro Una iglesia con propósito, el pastor Warren dice: la música cristiana no existe como tal, solo hay música con letra cristiana. Lo que convierte una canción en sagrada son las palabras, no la melodía. No hay melodías espirituales. Y en otro lugar añadió: Dios ama todos los estilos musicales porque Él los inventó. Los movidos y los lentos, los fuertes y los suaves, los clásicos y los nuevos. Pueden no gustarte a ti todos, pero a Dios sí. Los cristianos suelen no ponerse de acuerdo acerca del estilo de música a usarse en la adoración y defienden con pasión su estilo preferido como el más bíblico o digno para Dios, pero no existe un estilo bíblico. Termina la cita. En uno de sus seminarios sobre estrategia de crecimiento, Rick Warren explica cómo llegó a la conclusión de que debían cambiar el estilo de música que usaban en sus cultos. Y cito una vez más: pasé una tarjeta de 3x5 a todos en la iglesia y dije: escriban las iniciales de la estación de radio que escuchan. Ni siquiera le estaba preguntando a no creyentes, le estaba preguntando a la gente de la iglesia: ¿qué tipo de música escucha? Cuando recogí las tarjetas, ni una persona me dijo: escucho música de órgano, ni una. No hubo ni siquiera una persona que dijera: escucho grandes coros en la radio, ni una. De hecho, el resultado señaló de un 96 a un 97% de música pop contemporánea de la que se escucha en la calle. Así que tomamos una decisión estratégica, la de ser una iglesia con música contemporánea. Ahora, fíjense, hermanos, esa no fue una decisión basada en principios bíblicos. Esa fue una decisión tomada por consenso, porque se asume que la Biblia no nos provee ninguna información que nos ayude a discriminar entre estilos musicales. Más aún, se asume que Dios ama todos los estilos de música porque Él supuestamente es el inventor de todos y cada uno de ellos. Pero yo me pregunto, ¿es esto realmente así? ¿Enseña la Biblia que Dios es el creador de todos los estilos musicales y que todos son agradables para Él y apropiados para la adoración? Si no es así, ¿cómo trazamos la línea que separa un estilo musical aceptable de uno que no lo es? ¿Depende este asunto enteramente del gusto o preferencia de cada cual o de la cultura a nuestro alrededor? ¿O tenemos parámetros objetivos de evaluación que nos sirvan de guía para decidir tal cosa? Hermanos, este es el asunto que queremos comenzar a considerar en el sermón de hoy, en esta serie que ya llevamos 9 sermones acerca de la adoración y la alabanza en la iglesia. Y lo que vamos a hacer en esta tarde es establecer algunas enseñanzas fundamentales de la Biblia con respecto a la música en general,
para luego pasar a considerar el domingo próximo, si el Señor lo permite, algunos principios bíblicos que nos ayuden a evaluar la música de la adoración de manera particular. Comencemos entonces con lo más fundamental de todo. ¿Cuál es el origen de la música? ¿Cuál es el origen de la música? La primera declaración con que nos topamos al abrir las Escrituras en Génesis capítulo 1, versículo 1, es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el punto de partida de la Biblia. Dios como el creador original del universo y de todo lo que hay en él. En palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36, de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora bien, debemos incluir la música en ese grupo de cosas que Pablo menciona en Romanos capítulo 11, versículo 36, que son de Él, por Él y para Él. Y si es así, ¿en qué momento de la creación fue creada la música? Para responder esta pregunta, debemos recordar que la música consiste básicamente en sonidos y silencios arreglados melódica y rítmicamente. Un diccionario define la música como el arte de organizar sensiblemente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. Vuelvo a repetir, es el arte de organizar sensiblemente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. Así que la música es sonora, pero no todo sonido es musical. El ruido también es sonoro. Pero casi todos nosotros podemos distinguir lo que es una sonoridad organizada, como la que encontramos en la música, del sonido confuso e irregular al que nosotros le llamamos ruido. Ahora bien, el sonido es una creación de Dios, pero no como un ente independiente, sino como algo que es producido por otras cosas creadas. Hermanos, ¿qué es el sonido? Bueno, en el mismo artículo que citamos hace un momento, se define el sonido como la sensación percibida por el oído, producido gracias al movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros. ¿Qué es el sonido? La sensación percibida por el oído, producida gracias al movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros. El sonido es una forma de energía producida por las vibraciones de la materia que viaja a través de ondas, las cuales son percibidas por nuestros nervios auditivos que transmiten esa percepción al cerebro, el cual se encarga de interpretarlo como sonido. Espero que eso no sea muy complicado. Golpeamos la materia. Niños, oigan lo que estamos haciendo aquí. Se golpea una materia y tú oíste un golpe. Es porque al yo golpear la materia comenzó a producir vibraciones que se transmiten por el aire a través de ondas. Esas ondas son captadas por tus nervios auditivos, que a su vez lo transmiten al cerebro, que a su vez lo interpreta como sonido. Si alguien pregunta entonces, ¿cuándo Dios creó el sonido? Debemos responder desde el principio de la creación, cuando Dios hizo cosas que producen sonidos. Por ejemplo, en Levítico capítulo 26, versículo 36, se menciona el sonido de una hoja. Eso es algo que seguramente todos han escuchado aquí. El sonido que producen las hojas de los árboles cuando son movidas por el viento. Pues de la misma manera, la creación de Dios está llena de elementos sonoros, algunos de los cuales son imperceptibles al oído humano. Por ejemplo, y aquí quiero que los niños también me pongan atención, porque quiero mostrarles algo que yo no sé si se han dado cuenta de eso. Ni los adultos tampoco. Yo no sé cuántos de ustedes aquí se han preguntado alguna vez,
¿cómo es que las arañas producen telarañas que atrapan su comida porque son pegajosas, pero ellas mismas se trasladan por la red sin quedar atrapadas en ella? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hacen? Cuando la araña hace su tela, cubre toda la hebra con un líquido pegajoso. Toda la hebra. Pero entonces la araña se arroja con fuerza en la red, haciendo que todas las cuerdas vibren. Esas vibraciones producen ondas, las ondas de las que hablábamos hace un momento. Y esas ondas hacen que la sustancia pegajosa se separe en gotitas que quedan arregladas en intervalos perfectamente iguales, a perfecta distancia, a todo lo largo y ancho de la telaraña. Ese fenómeno es conocido como física de las cuerdas y es el fundamento para el estudio de la teoría musical. Cuando nosotros escuchamos música, nosotros escuchamos una combinación de notas musicales, do, re, mi, etcétera. Pero los sonidos que identificamos como notas no son más que vibraciones. Son vibraciones que se dividen aritméticamente, porque la música es matemática. Por ejemplo, en el piano hay varias notas que se llaman do. Y cada una está separada del otro do por 8 notas, porque las notas del piano van en octava. Uno de esos do se llama el do bajo. No es el do más bajo del piano, pero aún así se llama el do bajo. Ese do, cuando el pianista lo toca, tiene 66 vibraciones. Ahora, noten algo interesante. Cuando se toca el otro do, una octava más arriba, tiene 132 vibraciones, exactamente el doble. Y el de una octava más arriba tiene 234, el doble del anterior. Esto es algo que Pitágoras, el filósofo griego, descubrió en el siglo VI antes de Cristo. Y cito, que los acordes que suenan agradables al oído corresponden a divisiones exactas de la cuerda entre números enteros. No me pidan que le explique eso, hermano, porque ese no es mi punto ahora. Lo que estoy tratando de mostrar es que la música tiene un patrón matemático, de modo que es Dios y no el hombre quien tiene la patente de ese fenómeno que llamamos música. Ahora, Dios creó al hombre con la habilidad de producir sonidos a través de las cosas creadas, incluyendo sonidos musicales. Por ejemplo, en Levítico capítulo 25, versículo 9, el Señor dice a Moisés, y voy a leer de la versión de las Américas, entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes. En la Reina Valera dice la trompeta, pero la traducción literal de la palabra hebrea que aparece allí es cuerno de carnero. En el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. ¿Qué tenemos allí? Bueno, en este caso, el instrumento musical es algo ya creado con otra finalidad, el cuerno de un carnero, pero que puede producir un sonido musical. Ahora, en el capítulo 10 de Números, encontramos algo un poco más complejo. ¿Cómo el hombre puede transformar un elemento creado para producir un instrumento musical? Dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 10 de Números, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas. Fíjense, aquí ya el asunto es diferente. En aquel caso era, toma un cuerno de carnero y tócalo como una trompeta. En este caso es, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Volviendo entonces a la pregunta que formulamos al principio, sobre el origen de la música, nosotros podemos decir lo siguiente. Y aquí voy a citar un estudio excelente que aún no ha sido publicado, pero cuyo autor gentilmente me ha compartido el borrador y que me ha sido de mucha ayuda en mi propio entendimiento de la música y cómo opera la música en el alma humana. Si el Señor lo permite,
Cuando esta obra sea terminada, será publicada bajo el título Una perspectiva cristiana de la música, escrito por un miembro de la iglesia de North Bergen, una persona con una vasta experiencia de varias décadas en el campo de la música, conjugado con un gran conocimiento de las Escrituras. Su comentario con respecto al origen de la música es el siguiente: Dios creó la música, pero no como una entidad simple y separada. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, nosotros vemos que Dios creó la luz, pero crea la luz como una entidad separada. Luego crea los cuerpos que producen luz. En el caso de la música no es así. Dios no crea la música como una entidad separada, sino como un componente de toda su creación. Él dio la habilidad de producir sonidos, entre ellos sonidos musicales, a muchos elementos de su creación. Niños, ¿cuántos de ustedes alguna vez han tomado un caracol de la playa y se lo han puesto en el oído y escuchan sonido? Él creó a los seres humanos con la capacidad de adaptar y modificar elementos de su creación para formar instrumentos con los cuales producir sonidos que podríamos llamar musicales. Aún más, Él diseñó los oídos y cerebros humanos con la capacidad de recibir y procesar estos sonidos. E igualmente diseñó los espíritus humanos, nuestra alma, para que unidos a los cuerpos humanos tengan la capacidad de ser afectados por tales sonidos musicales. Dios creó la música a través de las cosas que Él creó y que producen sonidos, entre ellos sonidos musicales, pero también, hermanos, le ha dado al hombre la habilidad de transformar las cosas creadas y producir instrumentos musicales. Y más aún, nos ha dado oídos para que nosotros podamos captar esos sonidos. Nos ha dado un espíritu que puede ser afectado por esos oídos. Por esos sonidos, perdón. Es parte de la imagen de Dios en nosotros el hecho de que tengamos la capacidad de apreciar la belleza, así como todas las otras habilidades que el hombre posee y que los distingue radicalmente de los seres vivos que pueblan este planeta. John Macugina, a quien vamos a estar citando mucho en este sermón, dice al respecto: la habilidad de razonar de lo general a lo específico, la habilidad de concebir ideas, la habilidad de apreciar la belleza, no se encuentra aún en las formas más elevadas de la forma animal, pero son conspicuamente características de la imagen de Dios en el hombre. Dios posee esas mismas capacidades, solo que Él las posee en un grado infinito y no derivada de nadie. Él es autosuficiente y por lo tanto Él no necesita de ningún estándar superior a Él que lo ayude a determinar lo que es correcto o lo que es incorrecto. Ahora, mis amados hermanos, y esto es crucial, en el caso del hombre, cuyas capacidades son finitas y son derivadas del hecho de que fuimos creados a la imagen de Dios, el hombre debe depender enteramente de Dios para saber cómo hacer uso de esas capacidades. Lo que estoy diciendo es que el hombre no puede ejercer esas facultades, ni siquiera su facultad estética, actuando como un ente autónomo, sino bajo la guía de Dios y de su revelación. Sigue diciendo Macugina, el hecho de que la dotación estética del hombre sea un atributo de Dios, no solo nos obliga a buscar los estándares estéticos en Dios, sino que también minimiza el relativismo y la incertidumbre en la empresa estética. ¿Qué es lo que este hombre está diciendo? Que no es verdad que la belleza depende del ojo que la mire. Hay un estándar de belleza que es objetivo. El gusto varía. Pero hermanos, cuando una cosa es bella aunque ningún hombre la aprecie. Jesucristo es hermoso, dice la Escritura.
aunque los impíos lo encuentren horrible. Eso no depende de lo que el hombre piense. Eso no depende del gusto de cada cual. Eso depende de Dios, que es absoluto y que ha dado al hombre esa capacidad de apreciar la estética. Sigue diciendo Macullina, Dios es absoluto, no relativo. Él crea cosas con un propósito, de acuerdo a su divino consejo y sabiduría. Él ha instituido las artes y la música dentro de la cultura humana, no para ser desarrolladas de acuerdo a las fluctuantes pasiones humanas, sino analógicamente como una expresión de pacto de su naturaleza gloriosa. Yo sé que aquí suenan muchas palabras. Yo le decía a alguien esta tarde que yo me sentía hoy como algo que leí hace unos años, si lo estoy citando bien no lo recuerdo, pero una persona decía, mira, yo le pedí a un físico que me explicara la teoría de la relatividad. Me la explicó, yo le dije, mira, no entiendo nada. Él la simplificó, me la explicó de nuevo y le dije, mira, todavía no entiendo nada. La simplificó, me la explicó de nuevo y le dije, todavía no entiendo nada. Finalmente lo puso lo más simple posible, yo le dije, ahora sí entiendo. Y él me respondió, sí, pero ya no es la teoría de la relatividad. El punto aquí, hermanos, es que las cosas que estamos explicando aquí no se pueden explicar muy sencillamente. Y si no le explicamos por lo menos lo suficiente, no vamos a hacer un caso. Hermanos, muchas veces nosotros hemos escuchado esa frase de que la belleza se encuentra en el ojo del observador. Y lo que eso significa simplemente es que la belleza es relativa. Algo que cada cual debe decidir por sí mismo, de acuerdo a sus gustos y preferencias personales. Pero ¿es realmente así? No, hermano, nosotros vemos en las Escrituras algunos textos que nos hablan de la hermosura en otros términos. Salmo capítulo 27. Salmo capítulo 27. Versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermano, nosotros sabemos que Dios es espíritu. Eso quiere decir que Él no tiene forma. Dios es espíritu. Sin embargo, el salmista hace referencia aquí a la hermosura de Dios. ¿Qué es lo que él quiere decir con esto? Hermanos, ¿qué es lo que hace a nuestro Dios un ser hermoso y glorioso? ¿Saben qué es? La armonía de sus atributos. La armonía de sus atributos. ¿Ustedes se imaginan a un Dios que sea todo amor y no sea justo, no sea santo? ¿O ustedes se imaginan a un Dios todopoderoso que no sea bueno, ni compasivo, ni misericordioso? Sería un monstruo. ¿Qué es lo que hace que nuestro Dios sea catalogado como hermoso en la Escritura? La armonía de sus atributos. Salmo 29, versículo 2, 1 y 2. Tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dios es hermoso porque Él es santo. Salmo 96. Salmo 96, versículos 1 al 9. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Hermanos, es la hermosura de Dios
la que nos provee el parámetro necesario para nuestro propio concepto de hermosura. Si el concepto de hermosura que tú tienes no encaja con el de Dios, el que estás equivocado eres tú. John Macugina otra vez dice: los atributos divinos tales como la justicia, el amor, la santidad, la pureza, la majestad, el orden, la razón, la armonía, el balance y la bondad deben gobernar nuestra evaluación y producción de la música. Es innegable que la variedad y creatividad son características de Dios. Sin embargo, independientemente de cualquier variedad o creatividad que ejerzamos en las artes, nuestra habilidad artesanal debe reflejar las cualidades divinas si éstas van a ser para la gloria de Dios. Queridos hermanos, no olvidemos ni por un instante que el hombre es un ser caído, radicalmente depravado, y estoy usando la palabra radical en su acepción correcta. La palabra radical viene del latín radix, que significa desde la raíz. El hombre no es todo lo malo que pudiera llegar a ser, pero todas las facultades del hombre fueron dañadas, fueron afectadas por el pecado. Su intelecto, su voluntad, sus emociones. Cuando ese hombre caído es dejado a sus propias expensas para definir las cosas, descansando únicamente en su entendimiento autónomo, mis amados hermanos, con toda probabilidad ese hombre se extraviará, y eso incluye sus manifestaciones artísticas. En el año 1952, John Cage estrenó su obra, no sé si llamarle obra, pero John Cage estrenó su famosa obra, porque ya es famosa, titulada 433. Todo el mundo fue al teatro a escuchar el estreno. Un pianista entra al escenario, hay un piano en el medio, él se sienta, cierra la tapa del teclado y espera 4 minutos y 33 segundos sin hacer absolutamente nada. Por eso se llama 433. ¿Cuál es la música? Lo mismo que se está oyendo aquí. Una gente tose por allí, alguien se ríe por aquí. Esa fue la pieza. Alguien tosió. Ahora, John Cage es un músico real. Es un músico con preparación académica. Él declaró lo siguiente: todo ruido me parece a mí que tiene el potencial de venir a hacer música. Ahora yo entiendo por qué existe el reggaetón y una serie de cosas. Todo ruido me parece a mí que tiene el potencial de venir a hacer música. Simplemente si se le permite aparecer en una obra musical. Si aparece en una obra musical, aunque sea tirar una silla en el escenario, eso es música. Ahora, queridos hermanos, si nosotros creemos realmente en la doctrina de la depravación humana, nosotros debemos creer también que la capacidad del hombre para discernir lo bueno, lo verdadero, lo hermoso, también ha sido seriamente distorsionada. Seriamente distorsionada. Hace unos meses atrás me invitaron a participar de un seminario sobre arte. Y se armaron varias discusiones con el profesor. Duró una semana casi completa, creo que una semana. Porque las cosas que él presentaba allí, que él llamaba arte, yo decía: profesor, escúcheme, de verdad, es que yo no veo cuál es el arte. ¿Cuál es el arte? Un individuo toma una silla de esa de guano, que usted encuentra en cualquier lugar, en el campo. Ahí estaba la silla, con un pedazo de grasa, ¡pah!, encima de la silla, amarrado con un alambre. Y lo increíble es que la gente va y dicen: qué interesante. Yo a veces sospecho que es por el miedo
a que haya algo allí que realmente ellos no estén viendo. Y déjame decirlo por si acaso, como este individuo lo presentan en un museo. Hermanos, el hombre es un ser caído. Eso no quiere decir que los hombres no regenerados sean incapaces de crear o apreciar la hermosura en el arte. No, no, a través de la gracia común, el Señor estimula a los hombres, aún a hombres impíos, para que puedan producir obras artísticas realmente hermosas, obras que testifican de la gloria de Dios, aunque el compositor ni haya estado pensando en eso. Ahora, lo que sí quiere decir es que Dios no ha dejado al hombre a sus propias expensas para definir lo que es hermoso y apropiado como arte. No. No, Dios no ha dejado al hombre descansando únicamente. Yo no estoy diciendo que eso no tenga un papel, pero descansando únicamente en sus gustos, únicamente en sus preferencias, únicamente en la cultura a su alrededor. No, el hombre es incapaz de hacer eso por sí solo. Primero, porque es una criatura finita. Y segundo, porque es una criatura caída. Nosotros tenemos que preguntarle a Dios cómo Él define las cosas. Y conforme a su definición, entonces modificar la nuestra. Ahora ya debemos movernos a otro encabezado. Ya hemos visto cuál es el origen de la música. Veamos ahora en segundo lugar, ¿cómo nos afecta la música? ¿Cómo nos afecta la música? O planteándolo de otra manera, ¿cómo opera la música en nosotros? ¿Qué es lo que la música produce o está supuesta a producir en aquellos que se exponen a ella? Bueno, puesto de una manera sencilla, ahora sí sencilla, nosotros podemos decir que la música expresa emoción y genera una respuesta emocional. Ahora, hermanos, cuando yo hablo de música, yo no me refiero aquí a una canción. Yo estoy hablando simplemente de la música, sin palabras. Sin palabras. La música en sí misma expresa emoción y genera una respuesta emocional. La música mueve nuestras emociones, toca directamente nuestros afectos, sin la necesidad de ser procesada conscientemente por nuestro intelecto. Es por eso, hermanos, que la música es tan eficaz, porque no necesita de un código previamente aprendido para apreciarla. Si yo vengo aquí y te digo, what can we good to get? ¿Qué el cotelebre di la mí? ¿Qué significa eso? Bueno, la verdad es, para que no se queden pensando, no significa nada. Eso no es ningún idioma, no significa nada. Pero el punto es que si significara algo, si usted no entiende el código, usted no va a interpretar mis palabras. La música no necesita eso. La música no necesita eso. Ahora noten, hermanos, yo no estoy negando aquí el papel que juega la cultura o incluso la educación musical para una mejor apreciación de la música. Eso es otra cosa. La mirada se educa, el oído también. Usted puede educar a una persona para apreciar más la obra de arte. Sin embargo, como bien señala John Macullina, la música posee un aspecto universal, ya que expresa a menudo emociones y sentimientos que son comunes a toda la humanidad. John Hospers lo explica de esta manera. Cuando las personas se sienten tristes, exhiben cierta clase de comportamiento. Generalmente, se mueven lentamente, tienden a hablar en tonos bajos, sus movimientos no son bruscos y abruptos. De igual modo se puede decir que una música es triste cuando exhibe esas mismas propiedades. La música triste es normalmente lenta, los intervalos entre los tonos son pequeños, los tonos no son estridentes, sino quedos
y suaves. Resumiendo, dice él, de la obra de arte se puede decir que posee una propiedad emocional específica cuando ésta posee rasgos que los seres humanos sienten cuando tienen la misma emoción o una similar. Esa música es alegre. ¿Cómo tú la defines? Bueno, porque se parece al tipo de sensaciones que tú tienes cuando estás alegre. Un ejemplo de esto lo podemos ver, y aquí, hermano, yo voy a hacer algo que yo nunca en mi vida he hecho predicando, pero si no, ustedes no me van a entender. Un ejemplo de esto lo podemos ver al comparar dos piezas musicales. El adagio del compositor italiano Tommaso Albinoni y el primer movimiento de la pequeña sinfonía nocturna, serenata nocturna, de Mozart. Pa, 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 pa. Ese es el adagio. La serenata de Mozart es pam, 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 pam. Fíjense, hermanos, esas dos piezas evocan respuestas emocionales muy distintas. No importa si le escucha a un chino o si le escucha a un vanilejo. No importa. Esa música evoca una respuesta. ¿Saben por qué, hermanos? Porque las personas de todas las razas y culturas, generalmente hablando, poseen emociones similares. Un autor dice: los niños alrededor del mundo sienten las mismas sensaciones físicas y emocionales cuando lloran. En toda parte del mundo. De igual modo, las personas de todo tipo experimentan temor en un sentido biológico de la misma manera. Cambio del ritmo cardíaco, del flujo de adrenalina, la presión sanguínea, la tensión muscular, incluso hasta la expresión facial. En todo el mundo. En palabras mucho más sencillas, un chino triste se parece mucho a un francés triste. Porque todos fuimos creados a la imagen del mismo Dios. Y lo mismo podemos decir, hermanos, de muchos otros estados de ánimo, de gozo, ira, ansiedad. Y esas emociones pueden expresarse claramente a través de la música. Y lo interesante de esto, hermanos, es que las emociones son contagiosas. Tú enciendes el televisor y de repente sale una escena y hay una persona que está llorando. Tú no sabes por qué, pero indudablemente hay algo que comienza a conmoverse en ti. Las emociones son contagiosas. Y la música tiene esa capacidad de contagiarte con su expresión emocional, si es una música bien hecha. Por ejemplo, en Job capítulo 30, versículo 31, Job dice en su lamento: se ha convertido en duelo mi arpa. Oigan eso, hermanos. Se ha convertido en duelo mi arpa y mi flauta en voz de los que lloran. Literalmente, esa frase puede ser traducida: mi arpa reproduce el sonido del duelo. Una idea similar nosotros la encontramos en Jeremías, capítulo 48, versículo 36. Dice: por tanto, mi corazón gime por Moab como una flauta. Mi corazón gime también como una flauta por los hombres de Kirihares, ya que perdieron la abundancia que se había producido. Gime como una flauta. Hablando del juicio de Dios sobre las naciones, dice Isaías: cesó el regocijo de los panderos y se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa. Fíjense, este último texto se encuentra en un contexto de juicio, pero reconoce implícitamente que esos instrumentos producían un sonido alegre que repentinamente cesó al llegar el juicio de Dios. La música transmite emociones y estados de ánimo, sin necesidad de letras. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta
al yo citar estos textos algo interesante. Cuando Isaías habla de la alegría que cesó cuando llegó el juicio de Dios, no solamente menciona al pandero, que es un instrumento musical que muchos asocian rápidamente con una música alegre. Él menciona también el arpa, el mismo instrumento que en Job capítulo 30, versículo 31, producía un sonido de lamento. El mismo instrumento. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermanos? Que con el mismo instrumento, dependiendo de la forma como se toque, dependiendo hasta el tono en que se toque, nosotros podemos expresar dos estados de ánimo completamente distintos. Precisamente por esa capacidad que posee la música de comunicar emociones e influir en nuestro estado de ánimo, la música viene a ser un elemento importante en el desarrollo de nuestro carácter. Hermano, voy a repetir eso otra vez. La música, por la influencia que ejerce en nosotros, viene a ser un elemento importante. Yo no estoy diciendo que es el único elemento. Nuestra vida está formada por muchísimos elementos. Nosotros tenemos muchas influencias. Pero la música es un elemento que influencia nuestro carácter. Y la razón para esto viene a ser evidente cuando entendemos cómo interactúan nuestras emociones con nuestro entendimiento y con nuestra voluntad. Jonathan Edwards, en su obra que es ya un clásico del cristianismo experimental, Los afectos religiosos, dice: Dios ha dado al alma humana dos capacidades centrales. La primera es el entendimiento, a través del cual examinamos y juzgamos las cosas. Ese es el entendimiento. La segunda capacidad nos permite observar las cosas, pero no como espectadores indiferentes, sino como quienes, agradados o no agradados, gustando o no gustando, aprobamos o rechazamos. Fíjense, el hombre no es un observador indiferente. Él tiene entendimiento, pero también tiene afectos. Por eso, otra persona ha dicho que nuestras emociones parecen ser una especie de termómetro que revela la manera y el grado en que un concepto te importa. De paso, padres y esposos, sepan una cosa: la ira es uno de esos termómetros. Cuando tú te airas por algo, es porque esa cosa te está importando más de la cuenta. Si no, no te airaras. Por eso que ustedes ven que hay padres que están muy tranquilos en su casa, los niños están haciendo un desorden y él no se mete. Pero si le impiden ver su programa de televisión, entonces se aira. Porque a él le importa más su tranquilidad y ese tiempo de asueto que la educación de sus hijos. La ira es un indicador. Algo me está importando demasiado. Las emociones son un termómetro. Cuando el asunto nos es indiferente, nuestras emociones son débiles y muy poco efectivas para mover nuestra voluntad. Pero cuando somos atrapados por el asunto, nuestras emociones suelen poner en movimiento nuestra capacidad de acción. Las emociones intensifican nuestras elecciones y decisiones, jugando un papel muy importante en el movimiento de nuestra voluntad. Y precisamente por eso, hermanos, nosotros debemos estar atentos a todo aquello que nos impacta emocionalmente, incluyendo la música, porque de un modo u otro incidirá en nuestro carácter. Hablando ayer con el hermano Rincón, lo llamé varias veces, en el día de ayer y aún hoy, bueno, no varias veces, como 2 veces, para preguntarle cosas. Yo no soy músico, quería estar seguro de que iba por buen camino. Pero él me hizo un comentario interesante. Él decía, es que la música que a ti te gusta es una ventana para ver un poco de tu alma, para ver de tu carácter. La música incide en el carácter. Hermanos, a través de la historia, los musicólogos, pensadores, filósofos han reconocido esa relación entre la música y el carácter. El filósofo griego Platón dice en La República, su obra, una de sus obras más importantes, que la música puede mejorar o empeorar a los ciudadanos.
Y él recomienda que en su república ideal, porque él diseñó una república ideal, se desterraran algunos artistas que con sus obras estimulan la inmoralidad. Y Platón ni hubiera soñado con las cosas que se suenan hoy. Dice, deben desterrarlos. Son artistas que promueven la inmoralidad. Confucio, refiriéndose al mismo asunto, dice, la música debe ser considerada como uno de los elementos básicos de la educación, y su pérdida o su corrupción es el signo más evidente de la decadencia de los imperios. Y él termina diciendo, queremos saber si un reino está bien gobernado o si las costumbres de sus habitantes son buenas o malas. Examinemos la música vigente. Examinemos la música vigente. Ahora, hermano, la razón por la que estamos haciendo hincapié en este asunto es por el hecho de que muchos de los que abogan por el uso de cualquier estilo musical en la adoración niegan ese hecho. Nos dicen que la influencia que la música ejerce sobre nosotros viene condicionada por la cultura o por nuestras experiencias en la vida, tanto buenas como malas. Por ejemplo, si antes de conocer al Señor una persona solía drogarse escuchando música rock, la dificultad que tiene ahora para adorar con esa música no se debe al hecho de que la música sea inapropiada en sí misma, sino más bien a la asociación que él hace en su mente debido a su experiencia anterior. Siguiendo ese mismo proceso de razonamiento, lo mismo ocurriría si la persona solía endrogarse escuchando música de Bach, o música de Beethoven, o música de Mozart. Ahora, hermanos, si bien es cierto, y es cierto, que una experiencia personal puede influir en la reacción de un individuo a cierta clase de música, o alguna pieza en particular, mis hermanos, eso no niega la realidad de que la música posee características inherentes que evocan emociones y sentimientos específicos más universales. Philip Tagg nos da el siguiente ejemplo. Ninguna canción de cuna sería efectiva si diera alaridos bruscos a un ritmo rápido. ¿Ustedes se imaginan? ¡Duérmete, niño! ¡Duérmete ya! No puede dormirse así. Miren, ni que sea chino, dominicano, africano. La canción de cuna tiene ciertas características. Sigue diciendo él, ninguna marcha de guerra surtiría el efecto deseado si fuera una cadencia meliflua a paso de caracol. Pam, pam, pa, pam, 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 pam. ¿Ustedes se imaginan un ejército? ¿Ya perdieron la guerra? Empezando. Cada tipo de música posee un carácter particular y pretende evocar una respuesta emocional particular. Hermanos, eso no depende primariamente del contexto cultural en que una persona haya crecido. Depende del carácter mismo de la música. John Hospers, a quien citamos anteriormente, dice, si alguien nos dijera que el último movimiento de la 9ª Sinfonía de Beethoven, el cual tomamos como una expresión de gozo o alegría, es quejumbrosa, severa, depresiva, probablemente desestimaríamos su afirmación como absurda y aseguraríamos con completa confianza que esa persona ni siquiera ha escuchado esa música. ¿Cómo no puede decir que el último movimiento de la 9ª Sinfonía, pa, 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 eso no es una música depresiva? Es el carácter de la música. Permítame poner un ejemplo relacionado con la sensualidad de la música. Para aquellos que dicen, no, eso es cultural, eso depende de las experiencias, no hay música mala en sí misma. Me llama poderosamente la atención
como en el libro de Proverbios, digo, música mala para la adoración, como en el libro de Proverbios, se nos advierte en más de una ocasión que nos cuidemos de la forma de hablar de la mujer ramera. Constantemente el padre dice, mi hijo, cuídate. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 5, versículo 3, dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Proverbios capítulo 6, versículo 24, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Proverbios capítulo 7, versículo 5, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Proverbios capítulo 7, versículo 21, hablando del simple, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. La palabra hebrea que Reina Valera traduce como salamería puede traducirse también como deslizadero. De hecho, así aparece traducida en el Salmo 73, versículo 18, cuando dice, pusiste sus pies en deslizadero. Esta mujer ramera, seductora, sensual, ella sabe qué palabra decir y cómo decirla. Ella las desliza suavemente para que sean insinuantes y provocadoras. Yo he puesto este ejemplo antes, hablando en privado con algunos hermanos, pero no encuentro otro mejor. Imagínate, mi hermano o mi hermana, que tú y tu esposo van a un centro comercial y en un momento dado tu esposo se aleja de ti, se pone a ver una vitrina, tú te alejas de él, pero tú escuchas que alguien, una mujer, viene a tu esposo y le dice, fulano, ¿qué de tu vida? ¿Cómo tú estás? ¿Cuánto tiempo que no te veía? Tú rápidamente entenderías, debe ser una amiga de mi esposo, que hace mucho tiempo que no lo ve. Y simplemente te voltearías para que te lo presentaran y todo lo demás. Ahora, ¿qué pasaría si el tono fuera diferente? Y tú de repente escuchas a esta mujer que le dice a tu marido, hola fulano. Es diferente, ¿verdad? Mira, ahí está la hermana, ¿qué fue esto? Esa salamería, esa dulzura, ese deslizadero, dice algo. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Esa misma salamería se puede usar en la música, se puede usar en el estilo en que se canta, produciendo exactamente el mismo efecto. Muy interesante, en Isaías capítulo 23, versículo 15, se dice de Tiro que cantará canción como de ramera. Las rameras no solo hablan como rameras, sino que también cantan como rameras. La misma suavidad que escuchamos en el hablar sensual de una mujer es la que muy probablemente escucharemos en la música sensual. Mira, mi hermano, si tú estás viendo una película de televisión y de repente aparece una habitación en el escenario y la cámara comienza a girarse con una música de terror, tú puedes estar seguro que o alguien va a salir asesinado, algo va a pasar. Pero si lo que sale es una música tocada muy suavemente, con ese deslizadero, coge el control rápido porque muy probablemente la siguiente escena no va a ser aprobada. Y todos nosotros sabemos eso muy bien.
Si a eso añadimos una voz susurrante y aireada, hermanos, el efecto se hace todavía más potente. Me llamó la atención algo que leí, escrito por Charles Brown, en un libro que se llama El arte del rock and roll. Y él habla allí acerca de los trucos vocales que usaba Elvis Presley. Él dice, al suavizar la voz en ciertos pasajes, él podía crear un efecto personal que hacía que las mujeres del auditorio sintieran que él les estaba cantando directamente a ellas. Fíjense qué interesante. Y de ese modo, Elvis Presley invadía lo que algunos psicólogos llaman la zona íntima de sus oyentes. Los sociólogos reconocen, estudios que se han hecho, que hay al menos 3 zonas en las que se dan lugar nuestras interacciones sociales. La zona social es a un brazo de distancia, que es la más común en nuestras conversaciones. La zona personal es más cercana y ya no sería apropiada para nadie fuera del círculo de nuestras amistades y familiares. Y luego está la zona íntima, que es un espacio de 1 o 2 pulgadas en la que solo admitimos a un grupo muy selecto de personas. Hermanos, esa zona puede ser invadida por la voz si se usa en una forma sensual e insinuante. Alguien ha dicho, el sonido de la voz da la sensación de que el oyente y el cantante están a 1 sola pulgada de distancia, en la zona íntima. Ahora, eso solo pudo ser posible en el siglo XX, por la invención del amplificador electrónico. El uso de un amplificador permite al cantante susurrar sus canciones y aún así ser oído como si estuviesen a nuestro lado. Hace unos, quizá 2 o 3 años, leí un artículo muy interesante, donde el autor explica la transformación que se produjo en el estilo de cantar con la aparición del micrófono. Antes, para un cantante poder cantar, tenía que tener buenos pulmones y estar en un lugar con acústica. Ahí no se podía dar lugar a mucha sensualidad. No era fácil para que un público mayoritario te oyera. Pero dice este autor, la utilización del micrófono como medio para amplificar y proyectar la voz produjo importantes transformaciones en la forma de cantar y en nuestra propia concepción estética del canto. Para un cantante que se iniciaba en su arte, podía no ser necesario llevar la voz a un alto grado de rendimiento en cuanto a su expansión pulmonar, presión y flujo de aire, tonificación y relajación de los músculos intercostales y faciales y otras técnicas del campo lírico. No era necesario eso. Bastaba con acercar sus labios al micrófono y susurrar la letra de la canción. Ese estilo fue popularizado por los cantantes de boleros y baladas que explotaron esa nueva sensualidad en el canto. Por ejemplo, aquí voy a mencionar nombres que muchos de ustedes no conocen. Por ejemplo, Juan Arbizu, cantante famoso de bolero de hace unas décadas. Él fue conocido como la voz de seda y terciopelo. ¿Eso dice algo? O Pedro Vargas. Se dice de Pedro Vargas que él tenía una forma muy particular, discreta y dulce de decir las canciones. Fíjense, no era cantarlas, de decir las canciones. Leo Marini le llamaban la voz que acaricia. Ahora, hermanos, mis hermanos, y yo no digo esto como un chiste porque a mí me entristece el corazón. Hermanos, esa sensualidad es totalmente inapropiada en la adoración de un pueblo santo dirigida a un Dios santo. Eso no es apropiado. Y es impresionante ver a muchos que se llaman cantantes cristianos usando esa misma técnica. Es como dice alguien, con la letra le dicen a las personas, ven a Jesús.
con la música y el estilo musical le están diciendo, ven, baila conmigo. Algunos cristianos creen inocentemente que si la letra del himno es apropiada, todo está bien, sin darse cuenta que el impacto emocional de la música puede ser más poderoso que el mensaje de las palabras. De hecho, hermanos, el estilo musical condiciona el significado de las palabras. Y eso no solamente pasa cantando, eso pasa hablando. El tono en el que tú dices una palabra le da un significado diferente. El lenguaje que nosotros usamos diariamente es musical. Y el tono en que decimos las palabras puede cambiar el significado de una oración. Hermanos, ¿qué puede ser más inocente? ¿Qué puede ser más neutral que esa cancioncilla que nosotros usamos en el cumpleaños de nuestros hijos? Happy birthday to you. ¿Puede haber algo más inocente? ¿Puede haber algo más neutral? Pero ¿saben qué? Esa canción infantil, esa canción familiar, se convirtió en algo casi pornográfico, en algo puramente sensual, cuando la cantó Marilyn Monroe celebrando el cumpleaños del presidente Kennedy. ¿Por qué? Porque su estilo de cantar, o si quieren ponerlo de otro modo, el estilo musical que ella usó como vehículo de transmisión de esas palabras, transformaron el mensaje. Y lo mismo está ocurriendo hoy en el pueblo cristiano, por haber abierto la puerta a cuanto estilo musical esté siendo producido por el mundo, asumiendo que todos tienen el mismo valor, o que todos pueden ser igualmente útiles, dependiendo del contexto. No, hermanos, no todos los estilos musicales son apropiados para proclamar la gloria de Dios, o incluso para manifestar el gozo de nuestra salvación. La música posee un carácter intrínseco que debe ser coherente con la letra que cantamos. El punto no es si esa música fue compuesta hace más de 200 años, porque la edad de una composición no la santifica. Puede haber sido compuesta ayer y ser más apropiada que la música tradicional de hace más de 200 años. La música. De hecho, hay himnos tradicionales que tienen música que particularmente yo pienso que no son las más apropiadas. Así que yo no estoy defendiendo aquí la edad del himno. De lo que debemos asegurarnos es de que nuestra música sea un vehículo apropiado para el mensaje que estamos proclamando, o de lo contrario estaremos presentando la verdad con serias distorsiones. Serias distorsiones. Pero eso lo veremos, si el Señor lo permite, el próximo domingo. Vamos a orar. Oh Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, nosotros te damos las gracias por tu palabra, porque ciertamente tu palabra es lámpara a nuestros pies, y ella realmente puede guiarnos por camino seguro en cualquier tema, Señor. Ayúdanos como iglesia, danos unidad de mente y de corazón con respecto a estas cosas, y ayúdanos, oh Padre bueno, a hacer un buen uso de ese fenómeno tan hermoso que tú has hecho, tú has creado, el fenómeno de la música, para que nosotros podamos en todas las cosas darte a ti la gloria debida a tu nombre, porque te lo pedimos en Cristo. Amén.